La pata metálica de la silla emitió un gemido áspero cuando cambié ligeramente de postura, como si el mueble mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. En el salón comunitario flotaba ese olor inconfundible de café requemado, barato, mezclado con humedad de abrigos recién sacudidos y un rastro artificial de limpiador cítrico. El reloj colgado en la pared marcaba cada segundo con un golpe seco, tan insistente que parecía llevar la cuenta de todo lo que habíamos hecho mal. Alguien dejó escapar un suspiro contenido. En otra mesa, un anillo chocó contra un vaso de unicel con un sonido hueco. Evan Calvel estaba de pie cerca de la cafetera, rígido, los hombros tensos, la piel pálida bajo la luz blanca y sin alma de los tubos fluorescentes. Sus ojos pasaron de mi carpeta delgada y gastada al rostro de Kendra, luego a Mara, y finalmente volvieron a mí. Apretaba la mandíbula como quien mastica una verdad difícil de tragar. Cuando habló, su voz no tenía rabia. Tenía algo peor. Decepción sostenida con esfuerzo. Eso no es lo que me contaron, dijo, y duele más de lo que crees. El aire se volvió pesado. No fue el silencio educado de la gente que no quiere incomodar, sino ese otro silencio, el que cae cuando la verdad entra sin pedir permiso y nadie sabe dónde pararse. No sentí triunfo. No sentí alivio. Solo pensé, yo estuve ahí. Yo hice el trabajo. Y ahora intentaban borrarme como si nunca hubiera importado. 2 días antes todavía estaba en mi cocina, en Radford, con el aroma dulce de un pastel de calabaza llenando el aire y una frase suspendida entre nosotros que partió mi vida en dos. Era lunes, la semana previa a Acción de Gracias, cuando entendí que ya no tenía un lugar en mi propia familia. Radford lucía como siempre a finales de noviembre, un cielo gris aplastándolo todo, el viento del río cortando la chamarra con mala intención. En el estacionamiento del banco, el lodo se había convertido en una pasta marrón y sucia que se pegaba a las botas y te obligaba a limpiarlas 2 veces antes de entrar a cualquier sitio respetable. Venía de un trabajo al este de State Street, cambiando cableado en un local viejo que todavía olía a humedad y a perfumes olvidados. Soy electricista sindicalizado. Mi mundo funciona con reglas claras. A los cables no les importa cómo te sientes. Les importa si hiciste bien la conexión. Siempre encontré paz en eso. Si te equivocas, algo falla. Algo se quema. Pero ¿sabes por qué pasó? Con la familia, aprendí demasiado tarde, las reglas se doblan hasta que no reconoces el plano original. Entré a la casa que compartíamos, una vivienda sencilla cerca de Outland Road. Tenía las manos oliendo a una metal y aislamiento. Mara había encendido el horno. El calor y el aroma a especias recorrían la casa como si prometieran algo bueno. Ella llevaba puesta esa expresión cuidada que usaba incluso cuando no había nadie más mirando. Cabello en orden. Labios pintados. Preparada para desempeñar un papel. Kendra escribió, dijo sin mirarme. Me quité la chamarra. ¿Todo bien? Ella y Evan vienen el miércoles, solo a saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Se detuvo. Apenas un instante. Pero yo he trabajado con suficientes instalaciones viejas para saber cuando una pausa es peligrosa. ¿Van a conocer a la familia de Evan? ¿Aquí cerca? ¿En Madison? Sí. Sentí como algo se acomodaba mal dentro de mí. ¿Y yo? Porque eso es lo que haces cuando tu hija se compromete. Vas. Te presentas. Apretas manos. Agradeces que alguien quiera compartir su vida con ella. Mara siguió estirando la masa del pastel. Solo voy a ir yo. El frío no venía de afuera esta vez. ¿Por qué? Suspiró, cansada. Es complicado. Esa palabra. Siempre usada para tapar lo que no quieren decir. Kendra va a llevar a Darren, añadió. Levanté la vista. Darren. Al fin me miró a los ojos. No parecía avergonzada. Parecía decidida a elegir lo fácil. Ella quiere que su papá esté ahí. Y la familia de Evan es tradicional. Solté una risa seca. ¿Y yo qué soy entonces? Frank.
17 años, dije. 17 años en esta casa. Pagando, arreglando, llevando, esperando. Firmé por su primer coche porque Darren no estaba. No hagas esto, dijo. ¿Esto qué? Convertirlo en una cuenta. No es una cuenta, respondí. Es presencia. Volvió al pastel. Es solo una reunión. La reunión donde se decide quién pertenece, dije. No contestó. El extractor zumbó. El reloj marcó otro segundo. Y otro. Esa noche comí en silencio. Lavé mi plato. Limpié la encimera. Marqué mis horas en mi agenda, porque siempre lo hago. Soy constante. Ordenado. Pero por dentro algo se estaba tensando demasiado. A la mañana siguiente, la confirmación llegó antes del primer sorbo de café. Una notificación. Una foto. Kendra, sonriente. Mara a su lado. Darren, ocupando el lugar que yo había sostenido durante años. Un restaurante en Madison. Luces cálidas. La palabra familia escrita sin mí. Tan agradecida de tener a papá aquí. Papá. Sentí el zumbido en los oídos. Recordé quién había sido yo. ¿Quién seguía siendo? Mara entró, vio mi cara, vio el teléfono. Está feliz, dijo. ¿Y yo? Pregunté. No respondió. Kendra llegó poco después, llena de energía, de perfume caro y aire frío. Me miró como se mira a alguien que ya no encaja del todo. No hagas un drama, dijo. Tú no eres mi padre. Algo se cerró dentro de mí en ese momento. No grité. No discutí. Solo asentí. Está bien, dije. Ya entendí. Tomé mi chamarra. Caminé hacia la puerta. En mi mundo, cuando una línea deja de servir, se corta. A la mañana siguiente entendí que no bastaba con borrarme. Querían que siguiera disponible. Invisible, pero útil. Los golpes en la puerta de mi departamento lo confirmaron. Abrí. Mara entró primero, el abrigo mal puesto, la urgencia escrita en la cara. En ese momento, yo había decidido no hacer preguntas. Lo había hecho muchas veces antes. Porque preguntar implicaba escuchar respuestas que no siempre querías oír, y yo llevaba años eligiendo la paz aparente sobre la verdad incómoda. Apoyé los codos en la mesa y dejé que el silencio se asentara otra vez. Afuera, el viento golpeó una ventana y la hizo vibrar brevemente, como un aviso. Cerré la carpeta y la dejé a un lado. No era nostalgia lo que sentía. Era claridad. Una claridad tardía, pero firme. Pensé en todas las veces que había ocupado el lugar que nadie más quería ocupar. El respaldo. El silencioso. El que resuelve. El que aparece cuando hay un problema y desaparece cuando llega el momento de la foto familiar. No por falta de orgullo, sino porque alguien tenía que sostener las cosas desde atrás. Me levanté y serví un vaso de agua. El departamento seguía siendo pequeño, pero ya no me parecía provisional. Era simplemente mío. Ese pensamiento, tan simple, me sorprendió más de lo que debería. El teléfono vibró otra vez sobre la mesa. Esta vez sí miré la pantalla de inmediato. Un mensaje. De Mara. Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Leí la frase 2 veces. No sentí prisa. No sentí culpa. Solo cansancio. Me senté de nuevo y apoyé la espalda en la silla. Pensé en Linda Caldwell, en el tono medido de su voz, en la forma en que había hecho una pregunta directa sin rodeos. Pensé en Evan, en lo poco que sabía de él, y en lo mucho que, sin saberlo, había provocado. Tomé el teléfono y escribí despacio. No era una respuesta larga. Hablaremos cuando haya algo que decir con honestidad. Lo envié antes de poder reconsiderarlo. Dejé el teléfono boca abajo. Abrí la agenda otra vez, pero no para revisar papeles viejos. Pasé las páginas hasta una en blanco.
Saqué el bolígrafo del bolsillo interior de la chamarra y lo sostuve unos segundos sin escribir. 30 años haciendo listas para otros. Pagos. Compromisos. Fechas ajenas. Esta vez, escribí mi nombre arriba. Solo eso. Frank Hallis. Debajo, tracé una línea. No era una amenaza. No era un plan elaborado. Era un recordatorio. Cerré la agenda y la guardé de nuevo en el bolsillo, como había hecho durante décadas. Me levanté, apagué la luz de la cocina y caminé hacia el sofá. No encendí nada. Me senté ahí, escuchando el edificio crujir con el frío, el murmullo distante del tráfico, la ciudad siguiendo su curso sin enterarse de mis ajustes internos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. No porque alguien me hubiera reconocido, sino porque yo había dejado de borrarme. Y supe, con una certeza tranquila, que lo que viniera después ya no iba a construirse sobre silencios convenientes. Iba a incomodar a algunos. Iba a romper rutinas. Pero también iba a poner las cosas en su sitio. A veces, eso es lo único que queda por hacer. Yo permanecí sentado unos segundos más, dejando que el murmullo invisible de la sala terminara de asentarse. No había aplausos ni reproches abiertos. Solo esa sensación incómoda que aparece cuando una versión conveniente de la historia deja de sostenerse. Me incliné hacia adelante y cerré la carpeta con cuidado, como si el gesto importara. Tal vez importaba. No por ellos, sino por mí. La apoyé contra la pierna y respiré hondo, lento, midiendo el aire como había aprendido a hacerlo en otros contextos, en otros años, cuando reaccionar mal podía costarte más que el orgullo. Kendra fue la primera en moverse. Se levantó de golpe, la silla rechinó contra el piso y varias cabezas giraron hacia ella. Me miró, luego miró a su madre, luego al espacio vacío por donde Evan había salido. Yo no quise, empezó, pero la frase se le desarmó antes de llegar a ningún lado. No la ayudé a terminarla. Tampoco la contradije. Hay momentos en los que el silencio dice exactamente lo que tiene que decir. Mara se cubrió el rostro con una mano, como si el gesto pudiera reorganizar lo ocurrido. Cuando bajó la mano, sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos algo que no había visto en mucho tiempo, no enojo, no defensa, sino una especie de reconocimiento tardío, pesado. Frank, dijo. Nunca pensé que llegaría a esto. Asentí apenas. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. El señor Calpel se levantó de su silla con un movimiento contenido. Caminó unos pasos, deteniéndose cerca de la mesa del café, como si necesitara apoyarse en algo estable. Agradezco que haya venido, me dijo. Y que haya sido claro. No vine a causar problemas, contesté. Vine porque me invitaron. Nada más. Linda Calpel se acercó a su esposo y luego a mí. Su expresión era seria, pero no dura. Lamento que esto se haya manejado así, dijo. No es la base que queríamos para unir a dos familias. Las familias no se unen con versiones editadas, respondí, sin acritud. Se unen con lo que hay, incluso cuando es incómodo. Ella asintió despacio. Darren se removió en su asiento, visiblemente irritado. ¿Y ahora qué? Dijo. ¿Esto era lo que querías? ¿Quedar como el héroe? Giré apenas la cabeza hacia él por primera vez desde que había entrado al salón. No, dije. Yo no quería nada. Solo dejar de ser borrado. No añadió nada más. Tampoco hizo falta. Kendra volvió a sentarse, esta vez más despacio. Sus hombros estaban rígidos, como si cargara algo que no sabía dónde poner. Cuando habló, su voz era más baja. Nunca dije que no fueras importante, dijo. Solo, dejé que otros lo hicieran. La miré con calma. A veces eso es suficiente, respondí. No era un castigo. Era un hecho. El reloj del salón marcó la hora con un clic seco. Alguien se aclaró la garganta al fondo. La reunión, sin que nadie lo declarara,
había terminado. Me levanté. La carpeta seguía bajo mi brazo, pero ya no pesaba. Caminé hacia la salida sin prisa. Antes de abrir la puerta, me detuve y miré una última vez al grupo. Espero que arreglen lo que tengan que arreglar, dije. De verdad. Mara dio un paso hacia mí, como si fuera a decir algo más, pero se detuvo. Sus palabras no llegaron a formarse. Abrí la puerta y salí. El aire frío me golpeó el rostro de inmediato. Respiré hondo. El estacionamiento seguía igual que cuando llegué, autos quietos, cielo gris, invierno aferrado a su lugar. Me senté en la camioneta y dejé la carpeta en el asiento del copiloto. No encendí el motor enseguida. Por primera vez en años, no sentí la urgencia de arreglar nada. No tenía que explicar, ni cubrir, ni suavizar. Lo que había dicho ya estaba dicho. Lo que había sido, ya no podía reescribirse tan fácilmente. Arranqué y salí del estacionamiento con cuidado. Mientras conducía, pensé que tal vez la paternidad no siempre era quedarse en silencio. Tal vez, a veces, también era plantarte en medio de una sala y decir, yo estuve aquí. Y luego dejar que cada quien cargue con lo que decida hacer con esa verdad. Volví a cerrar la carpeta y la dejé descansar sobre mi pierna, como si fuera solo otro objeto cotidiano y no la suma de años que nadie quiso nombrar. Mi voz salió baja, casi neutra. No vine a desordenar nada, dije. Vine porque alguien decidió preguntar. Nadie discutió eso. El reloj seguía avanzando, marcando cada segundo con una regularidad incómoda. Y ahí, sin gritos ni dramatismos, la verdad quedó expuesta, sin rincón donde ocultarse. Lo que vino después no fue una explosión. Fue peor. Se deslizó despacio, como el frío que entra por una rendija mal sellada. Para el lunes ya se sentía en todos lados. Empezaron las llamadas, voces suaves, medidas, gente que decía preocuparse mientras tanteaba el terreno. Una amiga de Mara dejó un mensaje largo que empezaba aclarando que no tomaba partido y terminaba sin decir nada concreto. Mara no volvió esa noche. No fue una sorpresa. Yo estaba en mi cocina, sentado frente a la mesa pequeña, con mi viejo calendario abierto. El bolígrafo entre los dedos, inmóvil. No tenía citas importantes, pero aún así miraba el reloj. Costumbre. Siempre esperando algo. Cuando sonó el teléfono, ya era tarde. Dijo que se quedaría con su hermana. Que necesitaba espacio. Su voz sonaba estirada, frágil. Le pregunté espacio para qué. Para pensar, respondió. Luego agregó que había avergonzado a Kendra. Que los había expuesto a todos. Dejé pasar un segundo. Respondí que solo contesté una pregunta, en un lugar al que fui invitado. Dijo que no hacía falta mostrar documentos, que no tenía que decir tanto. Le pregunté qué esperaba entonces, si que acomodara la mentira con más cuidado. Respiró fuerte. Dijo que no era justo. Le dije que tampoco lo había sido borrarme. El silencio al otro lado se alargó. Después confesó algo que no había planeado decir. Que sabía que Darren llevaba meses hablando con Kendra. Que le metía ideas en la cabeza. Que ella no pensó que llegaría tan lejos. Le pregunté si lo sabía. Dijo que sí. Si lo permitiste, dije. No lo detuve, respondió. Y ahí algo se acomodó dentro de mí. No fue rabia. Fue una claridad limpia, incómoda. Le dije que cuando hacía guardia en la marina, en mitad de la noche y el frío calaba hasta los huesos, uno no abandonaba su puesto. Que ella sí lo había hecho. Lloró. Yo no levanté la voz ni la bajé. Le dije que no iba a seguir fingiendo que era prescindible. La llamada terminó sin despedidas. 2 días después estaba sentado frente a una ejecutiva de préstamos en la cooperativa de crédito donde había firmado papeles durante años sin pensarlo. Luz blanca, zumbido constante. Afuera, el estacionamiento era una mezcla gris de nieve derretida y marcas de llantas. Le dije que no buscaba vengarme. Solo ordenar las cosas.
Asintió como quien ya ha escuchado eso antes. Revisamos números, compromisos, lugares donde mi nombre todavía sostenía algo. Tomé una decisión que me sorprendió. No retiré el dinero que había guardado para Kendra. Lo dejé completo. Dije que lo necesitaría. Que solo no me necesitaba atado a eso. Al salir, el viento del Rock River atravesó la chamarra. Me quedé quieto un momento. Hay un frío que te castiga y otro que te despierta. Ese era el segundo. Esa noche, el departamento estaba más callado que nunca. El radiador golpeaba, el reloj seguía su ritmo. Pensé en las noches en el barco, en la oscuridad absoluta, acompañado solo por el agua y mis pensamientos. Nunca me sentí solo entonces. Esto era distinto. El teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Evan. Dijo que merecía decirlo directo. Le pedí que siguiera. Tardó en escribir. Los puntos aparecían y desaparecían. Dijo que no lo sabía. Que cuando lo supo no pudo fingir que no importaba. Apagué la pantalla un momento. Decir la verdad había terminado con mi matrimonio como lo conocía. Pero también me había devuelto el aire. Nos vimos 2 semanas después en un restaurante de carretera. Nada bonito. Café fuerte, olor a grasa y tostadas. La nieve formaba montones sucios junto a la calle. Yo llegué antes. Hábito. Evan entró, dudó al verme, luego se acercó. Me llamó señor. Le dije que me dijera Frank. Se sentó. Parecía cansado, no molesto. Cansado de cargar algo que no eligió. Dijo que me respetaba más que a su padre biológico. Le dije que el respeto no se usa para reparar, sino para vivir. Asintió. Por eso estaba ahí. Contó que la boda estaba en pausa. Que no podían seguir adelante así. Dijo que Kendra tenía miedo. Que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Le dije que no todo se repara como uno quiere. Luego me mostró un mensaje de ella. 2 palabras. Gracias por todo. Lo leí despacio. No sabía cómo acomodar lo que sentía. Le dije que la gente cree que elegir una versión borra la otra. Que no funciona así. Terminamos el café en silencio. Un silencio honesto. Al salir, el aire era duro pero claro. Me quedé viendo cómo el aliento se disipaba. Mara llamó esa noche. No contesté. No estaba enojado. Solo había dejado de vivir donde mi valor dependía de que alguien me nombrara. Pasaron semanas. Luego meses. Mi vida se volvió más pequeña y más firme. Trabajo, café, tardes tranquilas. Arreglé cosas solo para probar que podía. Una mañana, en ese mismo restaurante, abrí mi calendario y empecé a anotar planes simples. Nada grande. Vida real. Pensé en todo lo que hice sin testigos. Y sentí algo parecido a la paz. Ser padre nunca fue un título. Fue presencia. Permanecer cuando irse habría sido más fácil. Aunque nadie aplauda. Y a veces, eso basta.